Ana María nos dio clases también. Ella sí iba a recibir, pero no sé cómo hizo. Bueno, ahí sí no sé, la verdad no sé. Pero bueno, igual por hoy vamos a cuadrarnos con esto, no nos vamos a detener más. Bueno, muchachos, entonces, como yo les había dicho ayer, pues la idea es que hoy hagamos nuestro proceso introductorio pues a lo que vamos a ver este semestre, en lo que tal vez se convierta en la primera y la única tema de repaso, que no es necesariamente propiamente el tema de la asignatura, pero que como yo también ayer les había mencionado, se constituye en una herramienta clave o un elemento clave mejor, porque pues yo no puedo hablar de patología sin conocer la anatomía. Yo no puedo hablar que algo esté mal si no conozco cuándo está bien. Entonces, evidentemente, ayer nuestro, digamos, diagnóstico que hicimos así como rápidamente, nos habla de que aunque hay muchos conceptos que todavía manejamos, todavía hay muchas confusiones al respecto y vamos a como a reforzar un poquito en esa parte. Entonces, como habíamos mencionado ayer, muchachos, pues evidentemente la superficie ocular va a ser el tema en el que nosotros nos vamos a enfocar a lo largo de todo este semestre. Porque la superficie ocular, pues básicamente es la que hace referencia a todo lo que tiene que ver con el segmento anterior, que en últimas es lo que vamos a nosotros a valorar, hacer el diagnóstico diferencial y ojalá empezar a hacer nuestros estilos de tratamiento. Porque si yo hablo de orzuelo, pues qué bueno que de una vez estemos conectando cuáles son los tratamientos ideales para el orzuelo, así nosotros no hayamos visto farmacología todavía, ¿cierto? Pero sí que empecemos a familiarizarnos un poco con que existen grupos farmacológicos, antibióticos, antiinflamatorios, etc. Pero es que yo tengo una duda porque había un artículo que decía que la superficie ocular era la conjuntiva córnea y el tejido limbar. Sí. Pero no mencionaba lo de la película lagrimal. Claro. Lo que pasa es que hablando propiamente de tejidos, pues evidentemente son los que están mencionados, ¿cierto? Pero hablando de estructuras o sustancias que la componen, la lágrima tiene que estar allí, ¿cierto? Porque la lágrima, pues primero, si hablamos por ejemplo de lentes de contacto, la interacción que tiene un lente de contacto con la lágrima es muchísimo, porque es ahí donde va a ir a estar interactuando ese dispositivo médico con esa superficie, como que la interfaz que hay entre el lente de contacto y el ojo. Si hablamos desde el punto de vista refractivo, pues todavía con mayor razón. Es el primer medio refractivo que tiene el ojo, ¿cierto? La lágrima como tal. Y si hablamos de condiciones de protección, pues ni hablar, porque realmente en la lágrima están muchos, como lo vamos a ver hoy, muchos de los factores que nos ayudan a proteger el ojo o la superficie ocular, esa que hemos mencionado, de infecciones o de otros microorganismos que están en la microbiota, todos acá. Si en este momento nos hicieran un cultivo, una impresión de la superficie, vamos a encontrar bacterias, hongos, en algunos casos virus, parásitos o ácaros, que no nos atacan el ojo gracias a quién. Pues uno, a nuestro sistema inmunológico, y dos, a la lágrima, ¿cierto? Entonces, por eso es que evidentemente cuando yo hablo del segmento anterior y de la superficie ocular, dependiendo del contexto, pues tengo que mencionar la lágrima. Si yo voy a hablar de la superficie ocular, como seguramente lo revisó en el artículo que usted lo estaba revisando, netamente desde lo tejido y anatómico, pues la lágrima no está ahí porque la lágrima no es un tejido, ¿cierto? No es un tejido que yo pueda coger, yo pueda estudiar, sino que es una sustancia, ¿cierto? Pero evidentemente sí hace parte de ese segmento anterior y que también la tenemos que revisar, pues porque no en vano hablamos de ojo seco o síndrome de disfunción de la película lagrimal, es porque esa sustancia también se puede alterar. Y si se altera, quiere decir que no está entre los patrones normales, y si no está entre los patrones normales, los pacientes van a sufrir algunas consecuencias. Entonces, sí, obviamente es válida esa anotación, pero para que la tengamos en cuenta, nosotros evidentemente la vamos a considerar, y tal vez mucho, porque con respecto al ojo seco o al síndrome de disfunción de la película lagrimal, hay mucho que hablar. Y tal vez ahí nos vamos a detener mucho porque evidentemente en la actualidad las alteraciones de la película lagrimal están en la orden del día. Cuando ustedes entren a práctica allá en sexto semestre se van a dar cuenta que así un paciente, como yo les decía ayer, no vaya por cambio de, pues no vaya por otra alteración, sino simplemente por el cambio de las gafas, cuando se le haga el examen integral le van a encontrar de manera indirecta alteración de la lágrima, casi a todos, sea de la cantidad, que es de menor proporción de los pacientes que hay, o sea de la calidad, que es la que mayor prevalencia tiene. Y yo les decía ayer, temas como el maquillaje, la alimentación, el ambiente o el medio en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, si yo para venir a la universidad todos los días me vengo en moto y si en la moto no uso la visera ni el casco, pues evidentemente mi superficie y entre otras la lágrima se van a ver afectadas. Si yo cuando salga de aquí de estudiar
me voy porque Julián es uy, no, miren, está súper lento. Si yo cuando salga de acá me voy por la noche a hacer bisel, yo trabajo, pues digamos, ustedes, alguien de acá trabaja en una óptica y haga bisel, todos sabemos que la biselar es cortar el lente y poderlo montar en el marco. Y ese bisel pues suelta muchas partículas dependiendo del material, sea el TR39, sea el policarbonato, sea la artritis. Y eso pues va a generar a la superficie ocular alteraciones, incluida la lágrima. Si yo de pronto me voy a estudiar hasta las 11, 12 de la noche frente a un computador donde mi frecuencia de parpadeo se ve afectada, pues mi lágrima se va a ver afectada. Si yo tengo problemas hormonales, ya sea, digamos, sistémico propiamente de mi organismo, o provocados, anticonceptivos, antihistamínicos, van a hacer que mi lágrima también se vea afectada. Entonces, eso es lo que va a hacer que cuando nosotros evaluemos a los pacientes, la gran mayoría tengan alteraciones de la película lágrima. Muy bien, muchachos, entonces hoy vamos a hacer, y ojalá alcancemos a terminar, una revisión rápida de todo lo que tiene que ver los tejidos, pero principalmente llevándolos hacia el ojo. O sea, no nos vamos a enfocar a todo lo general, sino ya lo que nos llama la atención, que evidentemente es nuestro ojo como tal. Entonces, mientras esto va pasando, ahí vamos a resolver tal vez una primera pregunta. Creo que a lo largo de esta presentación solamente hay como 3 o 4 preguntas, no más. A lo largo de esta pregunta que vamos a resolver es básicamente si se hizo una revisión ayer con respecto a, pero aquí ya va a acabar, que aquí me ha salido. ¿A usted no le sale de la...? Sí, Ah, bueno. No responda la foto. Bueno, vamos a volver a presentar. Eso está súper bien. Vamos a tener que enfocarnos un poquito más en lo que le salga ahí en el celular que aquí, porque aquí no vamos a tener mal. El ectodermo, ¿a qué da origen de los tejidos que tenemos nosotros en el cuerpo humano? A la retina. Pero el cuerpo humano, antes que la retina. El ectodermo, ¿a qué da origen de los tejidos? Al epitelio, al tejido conectivo, al tejido muscular o al nervioso. Bueno, aquí veo que el 32% nos respondió que al epitelio. Sí, recuerden que el tubo neural, que es la placa que se forma desde la etapa embrionaria, pues el tubo neural básicamente es ¿ustedes ya vieron embriología? ¿Con quién? ¿Con Gabriel? Bueno, muy bien, entonces el tubo neural pues básicamente, como su nombre lo dice, es un tubo que tiene estas características. Desde la etapa embrionaria se empieza a formar así. La parte de afuera, toda esta parte de afuera de ese tubo neural es el ectodermo, que es el que finalmente o después, en el transcurso de las semanas de gestación, va a dar origen a todo lo que tenga que ver con epitelios. ¿Sí? La parte interna, o pero más que interna, la parte medial es el mesodermo y la parte interna, ahora sí, es el ectodermo. Entonces, todo lo del mesodermo, ahora hablamos un poquito, pues va a dar origen a otros tejidos. Y todo lo del endodermo, pues como su nombre lo dice, va a dar origen a ¿qué? A todo lo que sea interno, ¿sí? Entre ellas, todo lo es el tejido nervioso y el tejido muscular. Entonces, miren, muchachos, con respecto a esa pregunta, pues es importante que sepamos que los principales tejidos, como ya revisábamos ayer, son 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y creo que en ese mismo orden es que encontramos los tejidos en el cuerpo. Siempre hay un epitelio, que ahora vamos a hablar qué función tiene. Debajo de ese epitelio hay un tejido que, como su nombre lo dice, conecta, pero se llama conectivo, con un tejido muscular, para que ese tejido muscular le dé ¿qué? Movilidad, le dé soporte a las estructuras que están conformándolas, pero todas esas 3 necesitan vida, ¿sí? Sensibilidad o respuesta, y eso lo va a dar ¿qué? El tejido nervioso. Entonces, casi que cuando hablamos de dentro del ojo, cuando hablamos del corazón,
cuando hablamos del hígado, cuando hablamos de los pulmones, en ese mismo orden vamos a encontrar un epitelio que lo recubre, un tejido conectivo que conecta ¿qué? El epitelio con sus membranas basales, con la parte vascularizada o con los músculos, y unos músculos que necesitan sensibilidad, necesitan respuesta para poder hacer su movimiento, algunos involuntarios, otros voluntarios, o para simplemente excitarse y dar una respuesta, que eso lo hace el sistema nervioso. Entonces, como ustedes lo ven ahí en su pantalla, los principales 4 tejidos son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Ahí les va a salir la pregunta, respóndanla, por favor, la del celular. ¿Cuál es la principal característica del tejido epitelial? Que es el primero que vamos a empezar a ver. Pero bueno, se la voy haciendo. ¿Cuál es la principal característica del tejido epitelial? A, que tiene vascularización. B, que no tiene inervación. C, es avascular. O D, sus células son fibroblastos. ¿Cuál de esas 4 características podría ser la que más defina un tejido epitelial? Entonces, respondámosla. ¿Es vascular? O sea que yo diría que una de las principales características que tiene el tejido epitelial es que no tiene vasos sanguíneos. La piel no tiene vasos sanguíneos. Ningún epitelio tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Obviamente los vasos sanguíneos corresponden al tejido conectivo, que probablemente está en la parte de abajo o en la parte más interna, y por eso es que ahí vamos a poder encontrar las características que nosotros vemos cuando un tejido sangra o cuando hay algún tipo de alteración. Entonces, para entrar con respecto al tejido epitelial, ustedes van a ver ahí que hay 3 características principales. 1, recubre cavidades. 2, siempre tiene una membrana basal que lo sostiene, es decir, como una membrana que lo separa. Y 3, es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Entonces ahí, con esas características, pues podemos empezar a hablar de las funciones que tiene el tejido epitelial. Y dentro de esas funciones están, ¿cuáles son las funciones del tejido epitelial? Porque no le entiendo, ¿cierto? ¿Cuáles funciones son? Santiago. ¿Quién es Santiago? ¿Usted? Santiago, usted. ¿Qué funciones tiene el tejido epitelial? Funciones. La vascular es característica, pero funciones. Protección. Una de las primeras es protección. ¿Cuál más? Absorción de nutrientes. Absorción. ¿Qué más? No. No tiene sensibilidad de entrada o por lo menos directa porque no tiene vascular, no tiene inervación, ¿sí? Yo no puedo decir que un tejido epitelial como tal tenga sensibilidad, que obviamente por ahí sea porque es un medio de absorción, pueda recibir los estímulos que van a terminar siendo excitatorios para dar una respuesta nerviosa. Eso sí puede pasar y ya vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces miren muchachos, vamos a entrar a hacer el primer ejercicio, el primer ejemplo de esto que está acá, del tejido epitelial, de todas esas características que están ahí, con una estructura muy importante para el ojo, que es la glándula lagrimal principal. Yo les decía ayer hablábamos que la glándula lagrimal principal está conformada, o en su gran mayoría es tejido epitelial, ¿cierto? Anatómicamente todos se acuerdan que la glándula lagrimal principal tiene 2 porciones, una palpebral y otra orbitaria, que está dividida entre las dos por la aponeurosis del músculo, de la neurona que la inerva. Más adelante hablamos de esto. Entonces, si yo partiera la glándula lagrimal principal a la mitad para poderla ver por dentro, la glándula lagrimal principal está conformada de células epiteliales que forman una especie de tubos. Esta es una célula epitelial. Ojo, característica importante de las células o del tejido epitelial. Esto es función. Ya las características las hablábamos ahorita. Es avascular, recubren membranas o protegen membranas y tienen un tejido conectivo o una membrana basal que las separa. Ahora, ¿qué características tienen aparte de esto? Que tienen una clasificación. Que yo sí que ayer me estaban hablando un poquito de esto.
¿Cómo se clasifica este tejido epitelial? ¿Simple? No. ¿Estratificado? Pseudoestratificado. Y tejido especializado. Entonces recordemos, ojo, todo eso es recuerdo, por eso estamos hablándolo así. Si estamos hablando de un tejido epitelial simple, ¿qué quiere decir eso? Porque nosotros cuando hablemos de patología vamos a hablar en blefaritis, cuando hablemos de queratitis, de las conjuntivitis, podemos hablar, bueno, mire, esta condición afecta al tejido epitelial simple. Eso tiene unas implicaciones. Como también tendría una implicación si una patología X me afecta a un tejido epitelial estratificado. Entonces, cuando hablamos de tejido epitelial simple, ¿a qué hacemos referencia? A una sola capa de células. Un tejido epitelial simple es una sola capa de células. Entonces, un tejido epitelial estratificado, ¿qué es? Varias capas. Con esos dos conceptos, si un tejido epitelial puede ser simple, es decir, es una sola capa de células, y puede ser estratificado, son varias capas, ¿qué sería entonces un tejido epitelial pseudoestratificado? ¿La palabra pseudo qué significa? Falso. Y estratificado, pues sería falso estratificado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno lo mira microscópicamente o haciendo el corte histológico, hay un corte, se ve como si fueran varias capas, pero realmente es una. ¿Por qué? Porque el núcleo de cada célula está en diferentes posiciones. Entonces cuando uno lo ve así pareciera que esto fuera un nivel, esto fuera otro, pero realmente es una sola capa con los núcleos de la célula. Recuerden que los componentes de la célula es el núcleo, mitocondria, etc. El núcleo de la célula está en diferentes posiciones. Entonces, al estar en diferentes posiciones, cuando uno le hace corte histológico y lo mira en el microscopio, pareciera que fueran varias capas. Pero realmente es solo una. Pues a eso hace referencia el pseudoestratificado. Y el tejido especializado, epitelial, básicamente se reduce a dos cosas: a que tenga o no cilios, es decir, como unos bracitos o como unos pies en la superficie que ayudan a movilizar, entre otras, por ejemplo, el moco, ¿cierto? O a que tenga en su superficie la presencia o no de queratina. ¿Recuerdan que les decían que un tejido puede ser queratinizado o no queratinizado? Si es queratinizado, ¿qué características tiene? Que es seco. Cuando un tejido epitelial como esta, piel, tiene queratina, es seco. El cabello, que es lo que hacen la gran mayoría de los, mujeres y hombres, aplicarse queratina, ¿para qué? Para que quede seco, no quede húmedo, no quede grasoso, quede liso, etc. Cuando no es queratinizado, ¿qué implicaciones tiene? Es un tejido epitelial que debe estar húmedo. Para que en ese orden de ideas, nuestro globo ocular, la gran mayoría del tejido epitelial que hay en nuestra superficie es no queratinizado porque tiene que estar constantemente húmedo, ¿cierto? Constantemente húmedo, ¿sí? La mucosa de la boca, pues también tiene que ser un tejido epitelial que no queratinizado, pues, para que sea húmedo. Las mucosas de las vías digestivas, las mucosas de las vías urinarias o del aparato reproductor, etc., tienen que ser tejido epitelial no queratinizado para que sea húmedo. ¿Listo? Ahora, cuando estamos hablando de un tejido epitelial estratificado o simple, también que tenemos que hablar de la forma de esas células. Y ahí era algo que me mencionaba Artica, que podemos encontrar células planas, células cilíndricas, células cúbicas, células aladas, todas esas células que las podemos encontrar. Entonces yo puedo tener una estructura donde solamente haya una capa de células, pero todas sean planas. O puedo tener una sola capa de células epiteliales donde todas sean cilíndricas. O puedo tener una sola capa de células donde todas sean cúbicas. Pero si yo tengo un tejido estratificado, en ese tejido va a haber varias formas de células. Normalmente siempre la primera capa es de células planas. Las capas que siguen son células más alargadas, cúbicas, y luego siguen las otras que son cilíndricas.
¿Esto qué característica le provee a un tejido cuando yo tengo un tejido epitelial que sea estratificado? La posibilidad de que haya migración, que estas células que están al interior migren hacia la superficie. O sea, ¿eso en qué se traduce? En reepitelización, es decir, en regeneración. Lo que no sucede cuando yo tengo una sola capa, sean planas, sean cúbicas o sean cilíndricas, que cuando esta célula se mueve, no hay quien la reemplace debajo. Entonces, ¿qué hace el tejido para no dejarle hueco ahí? Pues crece la célula de al lado o cambia su forma para reemplazarla o para, digamos, taponar ese espacio. Que esto pasa donde, por ejemplo, en la córnea, ¿cierto? Y la córnea tiene las dos, estratificada ¿dónde? En el epitelio. Por eso el epitelio nuestro se regenera, se repiteliza. ¿Y dónde pasa esto? En el endotelio. El endotelio es la parte interna de la córnea, es tejido epitelial, pero es una sola capa. Por eso el endotelio no se regenera. En cambio, sí se van perdiendo esas células. Por eso es que cuando llegamos a la etapa del adulto mayor, esas células se van perdiendo, ¿cierto? Y cuando se van perdiendo, pues hay mayores riesgos para que el paciente, por ejemplo, no pueda ser operado. Porque eso puede generar que después de la cirugía haya una perforación o la córnea se adelgace más. Si le van a operar de catarata, si le van a operar de queratocono, si le van a operar solo la SIC o el PRK, que es la refractiva, lo primero que hay que hacer es algo que se llama recuento endotelial. Van y le hacen en una cámara endotelial cuántas células endoteliales tiene. Si tiene muy poquitas, porque si le han muerto muchas, le van a decir, señor, señora, no le podemos operar porque su córnea en su endotelio tiene muy poquitas células. Células que se van a morir en el procedimiento. Entonces, si ya no hay quien ocupe los espacios que se van a quedar ahí, pues esa córnea va a colapsar. Y un colapso de la córnea va desde pérdida de la transparencia hasta una probable perforación por ese acúmulo de líquido. Entonces, por eso es importante recordar esa parte de acá. Pseudoestratificado, pues en el epitelio, en la córnea no hay. Y especializado, pues sí es, porque ya dijimos que tenía que ser no queratinizado y además que tengan cilios. Estos cilios son los responsables de ¿qué? De que la mucina, que es la tercera capa de la lágrima, se adhiera a la superficie y pues nuestra superficie esté todo el tiempo lubricada y humectada. Si no estuvieran funcionando esos cilios, ¿qué pasa con la lágrima? La producimos, pero todo el tiempo se extravasa. Y ahí sale la epífora en algunos pacientes que hablábamos ayer, que les dicen, usted tiene ojo seco, pero todo el tiempo llorando. Pues claro, él produce lágrima, pero no se adhiere a la superficie, porque puede haber falla acá, o puede haber falla en la producción de esas células, de esa moco, que entre otras, vamos a ver ahorita, se producen acá. En las células que yo creo que seguramente ustedes escucharon o vieron, las células caliciformes, ¿se acuerdan? Que son células epiteliales que hacen parte de un tejido estratificado que las van produciendo. Por eso es que es una de las razones por las cuales un paciente después de cirugía refractiva queda con resequedad. Todos hemos escuchado que una de las consecuencias de una cirugía refractiva, sea PRK menos o sea la SIC, que es más, una de las consecuencias es la resequedad. ¿Por qué? Porque cuando a mí me operan, ¿qué me hacen? Primero un flap o botón corneal, que es levantar toda esta parte de acá, la primera capa, para que el láser me aplane la córnea. Y si a mí me levantan toda esta parte de acá, pues se me están llevando células epiteliales que funcionan como secretoras. ¿Secretoras de qué? De moco. ¿Cuáles son esas? Las caliciformes, que ya vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces, por esa razón es que un paciente, cuando lo operan refractivamente, es decir, sea PRK o sea la SIC, a ese paciente queda, además de resequedad, queda con aumento de la sensibilidad a la luz y al viento, y queda con algo todavía para mí más grave, que es la aberración cromática. Entonces, para ese ejemplo, todos hemos hecho en algún momento con la calculadora apretando la pantalla, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se ve como unos colores azulitos. Todo sistema óptico que es sometido a presión, tiene una protección ahí. Todo sistema óptico que tenga presión va a generar una distorsión de la luz. Eso se llama aberración cromática. Y eso es lo que hace que uno la luz no la vea puntual, sino que le da unos halos de colores, que es tal vez la tercera consecuencia que queda después de una cirugía refractiva. Entonces, volviendo a nuestra glándula lagrimal principal, que es la que nos llevó a hablar de todo esto, la glándula lagrimal principal está conformada de células epiteliales de una sola capa. Miren, lo que pasa es que son circular, pero es una sola capa. Estas forman unos túbulos, o sea, aquí se forma como una especie de tubo, que este va a ir obviamente hacia afuera. Otras van a ser acá,
van a tener unos, eso se llaman túbulos T. Están compuestas de células epiteliales de una sola capa. A esto se le llaman células acinares o acinos, que también creo que ustedes lo vieron el semestre pasado. Las acinares, que no son otra cosa que células epiteliales o mioepiteliales, ellas aquí, solitas, cumplen todo esto que ustedes están viendo aquí. Obviamente protegen la estructura. 1. 2. Absorben. ¿Qué absorben? Resulta que al lado de cada de estas células que están acá, hay unas pequeñas bolitas chiquiticas, que por fuera son de una sustancia y por dentro son más chiquiticas todavía y son otra sustancia. Esa sustancia que hay por fuera de esas bolitas son de linfocitos T y por dentro de linfocitos B, ¿cierto? A este conjunto o a esa agrupación de linfocitos T y linfocitos B, ¿cómo se le llama? A esto. Pero primero, ¿qué son los linfocitos T y linfocitos B? ¿Qué son? ¿Recuerdan? Son células migratorias, ¿cierto? Que hacen parte del sistema inmunológico, que a su vez hacen parte del tejido conectivo especializado, que es el de defensa. Ellas se reúnen en esta posición. Estos linfocitos T y linfocitos B unidos forman una estructura que se llama folículo. Que yo creo que ustedes lo han escuchado. ¿Cierto? ¿Qué es un folículo? Pues no es otra cosa que linfocitos T y linfocitos B reunidos. Ahora, ¿cuál es la función de ese folículo? Producir una sustancia que por su forma química tiene una forma química así. ¿A esto cómo se le llama? A esto se le llama inmunoglobulinas. Ahora, ¿recuerdan las inmunoglobulinas qué son o para qué son? Pues si somos células de linfocitos T y linfocitos B, células de defensa, pues la inmunoglobulina es como el arma que ellas expulsan. Las inmunoglobulinas hay inmunoglobulinas G y globulinas M, y les voy a poner un ejemplo sencillo. Resulta que yo tengo un paciente y el paciente es un bebé de 2 años de edad. El niño nunca ha tenido una infección en el ojo, jamás. Porque pues está chiquito, él es de 2 años, está en contacto, se fue jugando con la mamá en el parque, cogió tierra, con la tierra se tocó el ojito y ahí entró en contacto con otros microorganismos que son diferentes a los de la microbiota. Ojo que también no sé, creo que cada vez es menos común, pero el término flora bacteriana o flora que se le da, ese está mal utilizado porque flora se utilizaba cuando hace mucho tiempo atrás se pensaba que todo salía de las flores o del reino animal, y entonces se hablaba del tema de la flora y todo eso. Hoy cuando hablamos de los organismos, principalmente los seres humanos, y hablamos de los microorganismos normales que están en el intestino, por ejemplo, ustedes habían escuchado de la flora intestinal, la flora ocular, para hacer referencia a todos los microorganismos que habían en el ojo o en el intestino. A ese nombre realmente se le conoce como microbiota. Microbiota es un término que se le da como a una ecología de microorganismos, virus, hongos, parásitos, todo, que hay en una estructura. Entonces, si hablamos de microbiota intestinal, pues estamos hablando de los microorganismos que hay en el intestino. Si hablamos de la microbiota ocular, pues estamos hablando de los microorganismos que hay en la superficie, que como les dije al principio, la superficie está llena de esos microorganismos. Llena. Aquí el ambiente está lleno. Hay un microorganismo que porula en el ambiente, que es el Pittosporum ovale. El Pittosporum ovale es un hongo que es el de la caspa, ¿sí? Y el que está y es micropartículas, y él está en el ambiente. Y es el responsable, uno de los principales responsables de las blefaritis. Todos aquí yo creo que han visto cuando está un cuarto oscuro y por la ventana entra el sol y ustedes sacuden algo y se ven puras partículas pequeñas. Aparte de polvo, ahí lo que hay es puro, hay mucho de ese Pittosporum ovale, que es ese microorganismo. Ese que va a caer luego a la nariz, que va a caer luego a los ojos, responsables de la rinitis, responsables de las conjuntivitis o de las blefaritis. Entonces, muchachos, volviendo al caso del niño. Entonces, el niño de 2 años entra, juega con la tierra y ahí había unos microorganismos que no están en la microbiota normal. Entonces, ataca. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Detecta que hay un alergeno
o un microorganismo diferente y nuevo que no había atacado a ese paciente nunca o a ese niño nunca. Entonces, ¿qué hace? Empiezan a generar los anticuerpos necesarios para atacar ese microorganismo. Entonces ahí es donde entran a funcionar estos folículos y empiezan a generar las inmunoglobulinas G y E, que son las que mediante fórmulas químicas van a ir a atacar, destruyendo la pared celular de ese microorganismo, inhibiendo las síntesis de proteínas de ese microorganismo para matarlo y solucionarlo, digamos, adecuadamente. Cuando eso sucede, ya el cuerpo guarda una memoria. Entonces ya el cuerpo, cuando en algún momento, probable en el futuro, al niño ese mismo microorganismo lo vuelva a atacar, él ya tiene esa información. Y ahí es donde entra la inmunoglobulina M, que es la de memoria. Entonces por eso ustedes ven muchas veces en los exámenes de laboratorio que a uno le mandan el de IgG, el de IgE o el de IgM, que es para poder medir si yo, por ejemplo, a mí me hacen un recuento para saber si yo tengo todavía los anticuerpos para la vacuna de la hepatitis, pues ahí me hacen una de IgM para saber si yo ya tengo la memoria, ya sea que a mí me dio o que la vacuna ya me hizo generar eso. ¿Qué hace una vacuna? Igual viendo el caso. Pues a mí la vacuna me aplican la infección para que mi sistema inmunológico a través de esto empiecen a producir las IgG, las IgE para atacar ese proceso. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, muchachos, absorción. Entonces, ¿qué absorbe esta célula? Resulta que estos folículos liberan estas inmunoglobulinas aquí cerquita donde están estas. ¿Ellas qué hacen? Las invaginan, es decir, las cogen, las absorben y luego las secretan a través de estos tubos. 1. 2. ¿Qué más hacen estas células? Secretan otra sustancia u otro líquido muy común en el cuerpo humano, ya diría que más del 70-80%. ¿Cuál es? Agua. Entonces es por eso que por la glándula lagrimal principal se va a secretar, después de haber transportado agua, que es el principal componente de la película lagrimal, que es el componente acuoso, y proteínas junto a las inmunoglobulinas encargadas de ¿qué? De protegernos. Entonces por eso es que yo les decía ahora que es tan importante y tan fundamental contemplar dentro de la superficie ocular la lágrima, pues porque la lágrima se constituye en el primer medio de defensa que nosotros tenemos en el globo ocular, primero. Y esa es la razón por la cual todos los que estamos aquí hoy no tenemos una conjuntivitis. Pero resulta que cuando a mí me da un cuadro gripal, yo estoy estresado porque llega la semana de parciales, yo estoy estresado porque tuve problemas sentimentales, tengo problemas familiares, económicos, lo que sea, se me bajan las defensas, entonces los microorganismos que están acá actúan y me afectan. Por eso es que cuando a mí me da un cuadro gripal es más probable que me dé una conjuntivitis. ¿Cierto? Por eso es que cuando uno tiene la famosa gripa llorosa que llaman muy comúnmente en la calle, pues no es otra cosa que un cuadro viral que genera mucha lagrimeo y es porque yo tengo una conjuntivitis viral en ese momento. ¿Por qué tengo el virus atacándome? Pues porque no tengo mi sistema de defensa protegiéndome, ¿cierto? Entonces, muchachos, mire, a esto se le llama complejo acinar. ¿Qué es un complejo acinar? Es el conjunto de estas células mioepiteliales que hacen parte del tejido epitelial con los folículos encargados de secretar eso que se convierte para nosotros en la primera parte de la película lagrimal. Entonces mire que es una mirada diferente a ese tejido epitelial, pero ya más llevándola como a nuestra estructura familiar, que es el... Profe, qué pena. Yo sé que hasta ahora yo sé que todos hemos visto... ¿Señora? Acinar. Complejo acinar. Señor. Ah, no, sí, ese es que yo me distraigo. Complejo acinar está formado por los folículos y por... Y las células mioepiteliales, estas células, que son del tejido ok. epitelial, ¿cierto? Estos hacen parte del tejido conectivo, que cuando veamos tejido conectivo vamos a hablar un poquito de eso. Pero para que sepan, ese está ahí dentro de esa parte y por eso funciona haciendo todo esto. ¿Listo? ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, muchachos,
eso nos lleva a entender mucho por qué la ubicación de cada estructura en la zona donde está. Entonces yo voy a borrar aquí esto. Veo, aquí está la glándula lagrimal principal, que todos sabemos que está en la región superotemporal, en la fosa lagrimal, ahí en el techo de la órbita, formado aquí por el frontal. Ahí está en la fosa lagrimal la porción palpebral de la glándula lagrimal principal, porque acuérdense que adentro está la porción orbital. Esta secreta pues su contenido, lo libera, que ya sabemos que está liberando agua, proteínas, ¿cuáles? Inmunoglobulinas y también lactoferrina, lisocimas, que son aquellas proteínas encargadas de proteger toda la superficie ocular para que no tengamos ni blefaritis ni conjuntivitis, ¿sí? De lo contrario, vuelvo y les digo, muchachos, aquí todos tendríamos eso. Por eso es que un paciente cuando tiene inmunodeficiencias adquiridas o problemas inmunológicos, pues lo primero que se empieza a evidenciar es con las infecciones en el ojo, ¿no? Les empieza a ver conjuntivitis, les empieza a dar uveitis, les empiezan a dar otras alteraciones porque ya no hay el sistema de defensa que nos va a ayudar con ese proceso. Entonces aquí está liberándose y aquí vamos a encontrar otras dos estructuras conformadas también de tejido epitelial. La primera, más interna, que la acabamos de ver, y es la córnea y la conjuntiva, ¿no? La córnea y la conjuntiva, que en la superficie está conformada de células epiteliales planas, que son las que más resisten la fricción. Porque estas de aquí abajo, las que siguen hacia el interior, que son las alargadas, las cúbicas y cilíndricas, tienen, como le habíamos mencionado ahorita como características, una membrana basal que la separa. ¿Cuál? La membrana de... ¿La separa de qué? De un tejido conectivo. ¿Cuál es el tejido conectivo que sigue después de eso? El estroma, que está conformado por colágeno, que ayer hablábamos y vamos a hablar cuando hablemos de conjuntiva. Y la conjuntiva pues tiene un comportamiento igual. Entonces el epitelio es un epitelio estratificado que tiene como característica fundamental que en la parte superior o más externa está conformada de células planas. Y las células planas son las que resisten la fricción. Por eso es que nosotros con el solo parpadeo no nos desepitelizamos. Si no tuviéramos esas células epiteliales planas en la superficie, con solo parpadear estuviéramos botando células todo el tiempo. Es más, esa es la razón por la cual es tan benévolo todo el organismo que soporta esto. Porque si nosotros viéramos macroscópicamente lo que pasa cada que hacemos esto, creo que jamás en la vida nosotros volveríamos a frotarnos el ojo. Porque en la medida que yo me frote el ojo, ¿qué va haciendo? Pues va generando una fricción en estas células epiteliales que va terminando una disminución en su número, lo que va llevando a que el estroma vaya disminuyendo y eso va haciendo que el espesor corneal se vaya disminuyendo, y por eso es que hoy por hoy, cuando veamos queratocono, vamos a ver que una de las principales causas del queratocono en la actualidad, a diferencia de lo que se creían años atrás, es la alergia. Alergia. Porque ¿qué es lo que provoca la alergia? Y el frote. Entonces uno ve a los niños de 4, 5, 6 años, 7 años, es más, no niños, a todos nosotros, aquí muchas veces, a quien no ha sentido el placer casi que da cuando pica un ojo, que entre más se rasca uno más pica, y uno se frota, y sobre todo en esta parte interna, en el canto interno, la carúncula, que es donde se acumula el alergeno, ¿cierto? Entonces ese frote lleva eso, pero no pasa todo el tiempo gracias a esto. Ahora, estas células epiteliales pues están cumpliendo la misma función, protegen, ¿qué absorben? Pues los nutrientes que hay tanto en el humor acuoso, como en la lágrima, ¿cierto? Para nutrir todo ese tejido. ¿Qué secretan? Bueno, entonces aquí están las células caliciformes que secretan hacia el exterior. ¿Qué secretan? Mucina. La mucina, que se va a adherir a los cilios que tiene el tejido epitelial para que esa mucina me sirva como adherente y me dé una tensión superficial o me genere una buena distribución de la lágrima cada que yo parpadeo y quede sobre la superficie y me genere incluso una buena calidad visual o una buena calidad refractiva. Porque si yo tengo resequedad, ¿qué me va a provocar a mí la resequedad? Pues también una factación visual. De hecho, se ha querido hacer hace mucho tiempo un estudio comparativo entre la relación de la película lagrimal y el defecto refractivo, que sería muy bueno, pensando lo futuro para tesis, poder hacer qué tanta relación hay.
y yo creo que yo les contaba a los de investigación en el semestre pasado, que eso surgió a través de un caso clínico, un estudio de casos. Un paciente que se comportaba como miope, veía como miope, cuando se le hizo la refracción daba miopía, pero cuando le instilamos un lubricante X para la situación, la superficie completamente cambió, la agudeza visual mejoró y la refracción también cambió, ¿cierto? En ese paciente, no quiere decir que eso sea la realidad, porque puede ser otras cosas. Pero si usted se pone a ver, uno de los estímulos de la glándula de la lágrima refleja es el bostezo, ¿cierto? Entonces aquí cuando se hace el proceso del bostezo, hiperlagrimamos, no. Todo el sentido cuando lágrima. ¿Qué se genera? Una mejor calidad visual porque se ve más brillante, ¿cierto? Es como si se formara una nueva superficie. Entonces, eso explica el por qué la lágrima, al comportarse como un menisco lagrimal negativo, pues mejora la calidad visual, ¿cierto? Entonces, si yo no la tengo, pues eso va a empeorar la condición visual. Entonces, ahí es donde entran muchos otros factores importantes. Y aquí, el epitelio está favoreciendo o garantizando para que eso suceda porque se está produciendo esa mucina. ¿Para qué? Para que esto que está secretando mi glándula lagrimal principal, que yo la pinté aquí por fuera, recuerden que este es el pacto, la está secretando, me va a venir a depositar acá, entonces aquí, que voy a pintar redondito, se me va a depositar el componente acuoso de la lágrima y mucina. ¿Cuál me falta? ¿Cuál? ¿Y cuáles son las células encargadas o las glándulas encargadas de producir el lípido? Que son tejido epitelial. Acuérdense que todas las glándulas del cuerpo humano, todas están conformadas de tejido epitelial, todas, sea glándula grande o sea glándula pequeña, desde la pineal hasta abajo, desde la pituitaria, todas son conformadas por tejido epitelial. Entonces, pues aquí hay otro tejido epitelial muy importante para nosotros, que es la glándula de Meibomian, que por sus características fundamentales tiene absorber, ¿qué absorbe? La grasa metabólica, porque es la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, la absorbe junto con otros nutrientes y proteínas, la expulsa o la secreta a través del orificio de la glándula de Meibomian para que se deposite por la posición en la que está ubicada hacia el exterior, formándome, y aquí la voy a pintar así rayadita, la tercera película, que es la película lipídica, que va a tener como función principal que no se me evapore la lágrima, ¿cierto? Entonces miren que para nosotros es algo tan común hablar de la lágrima, pero miren la responsabilidad tan grande que tiene el tejido epitelial en la estructura y en la integralidad de esta lágrima. Esto se puede afectar, claro. Esto se puede afectar, claro. Esto se puede afectar, claro. ¿Cómo se puede afectar a las glándulas de Meibomian? Pues si ellas son las encargadas de absorber para secretar luego el lípido, pues si yo tengo problemas metabólicos en mi organismo derivados de dislipidemias, pues también se van a ver alterados. Entonces, por ejemplo, que es mucho más común que a mí me dé un orzuelo en la etapa de la adolescencia que cuando ya estoy más adulto, ¿sí? Por eso es que a mí es muy probable que me den más fácil meibomitis si tengo una hipercolesterolemia que si no la tengo. Es decir, que si yo tengo el colesterol o los triglicéridos o los dos altos, pues es mucho más probable que yo desarrolle un cambio porque voy a producir más. O lo que les hablaba ayer, si además yo le ayudo porque empiezo a utilizar grasa por fuera, que es lo que hacían a muchas personas para desmaquillarse, pues va a hacer que se vuelva mucho más grasosa esta zona y va a cambiar la consistencia de la lágrima, ¿cierto? Ahora, yo creo que usted ya sabe ni de base que la lágrima tampoco es que sea este sándwich así perfecto, lípido, mucina y en la mitad agua. Es un film, una película que está mezclada todo, pero que por condiciones de gravedad y químicas, pues sí trata de conservar una superficie lipídica y un interior de mucina. Entonces, miren muchachos, eso ayuda a entender por qué todas las enfermedades de tipo inmunológico que afectan el tejido epitelial pueden llevar a presentar ojo seco. Y ahí es donde uno entiende la relación que uno podría, como asociarla nunca, pero venga, ¿cómo así que artritis y me va a dar ojo seco? ¿Cómo así que problemas de tiroides y me da ojo seco? ¿Cierto? Pues claro, porque es que artritis, artrosis, lupus, tiroides, todas ellas tienen como consecuencia, además de afectar el tejido conectivo, afectar el tejido epitelial, ¿cierto? Entonces, si a mí me da una patología, cualquiera sea, sistémica, que me afecta al tejido epitelial, pues la lágrima como consecuencia se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que desde el punto de vista clínico
y en la anamnesis nosotros sepamos todo esto. Y es ahí donde vuelve y juega lo que yo les había dicho desde el principio, desde ayer. Es sumamente importante para nosotros como profesionales conocer desde la histología para poder hablar de patología. Porque con qué razón voy a hablar yo aquí de ojo seco evaporativo, voy a hablar yo de deficiencia lipídica, de deficiencia mucina, o voy a hablar de alteraciones de la glándula lagrimal principal si no sé ni siquiera cómo está conformada la glándula lagrimal principal. Y yo no sé, yo me imagino que ustedes ya vieron esto, en morfo y en fisio ya vieron la glándula lagrimal principal y vieron que producía agua y todo lo demás. Pero no sé si ya lo habían hecho la asociación desde los tejidos como lo estamos haciendo acá, ¿cierto? Y eso es por eso que es importante que lo empezamos a tener en cuenta para que podamos identificar cuando hablemos de ojo seco, cuando hablemos de alteraciones sistémicas, lo que puede llegar a presentarse. Muy bien. Entonces, ahí en sus computadoras celulares les va a salir, igual yo les voy a pasar la presentación después, les va a salir ahí está las funciones que acabamos de estar a protección, recepción sensorial, absorción de sustancias, transporte de solutos y secreción de productos. La clasificación, pues lo que habíamos dicho aquí, se realiza de acuerdo al número de capas, de acuerdo a la forma de esas células y de acuerdo a la especialización de la superficie. Es decir, si tiene unos cilios o si es o no queratinizado. Muy bien. Entonces, de acuerdo al número de capas, si están viendo ahí, los que están viendo en el computador, eso es una corte histológico de un tejido epitelial. ¿A qué se parece eso que tienen ahí ustedes? ¿A qué se parece? ¿Sí lo están viendo ahí, sí o no? Sí, a los ácidos. ¿A qué? A los ácidos se parece. Ah, no. Esa que están viendo ahí es un corte, una placa de una glándula lagrimal principal humana. Entonces ustedes ven ahí están las células que forman el acino, que se ven circulares, y los que marcan ahí puntos rojos, que tiñen rojo, son los folículos, ¿cierto? De hecho, cuando veamos nosotros conjuntivitis, hay dos signos importantes para poder identificar si yo tengo una conjuntivitis alérgica o si yo tengo una conjuntivitis viral, y es si hay o no folículos. Los folículos se van a acumular ¿dónde? En la conjuntiva tarsal. Cuando usted le hace versión a su paciente para ver el tarso, va a ver si hay o no folículos. ¿Y qué son los folículos? Ya vimos que es esto: linfocitos T y linfocitos B. ¿Y cuándo se acumulan en el cuerpo los folículos en alguna parte? Cuando hay una infección. Por eso se acumulan en los ganglios. Entonces, cuando usted tiene una infección muy fuerte, que siente acá que están inflamados los ganglios, es porque allí se están acumulando, concentrando todos los folículos que está mandando nuestro sistema inmunológico, células migratorias de defensa, que son esas. O cuando yo tengo una infección en una zona puntual, que es lo que pasa, por ejemplo, en la conjuntiva tarsal, o cuando yo tengo una infección en la córnea, que es lo que hace que los vasos ciliares se dilaten, y ahí está lleno de puros folículos esa zona. Por eso es que se ven tan rojitos esos vasos a nivel del cilio, lo que hablábamos ayer. Entonces, por eso cuando yo veo una córnea con inyección ciliar es porque la córnea tiene o un trauma o una infección en ese momento, lo cual pues obviamente es grave. Mire, ahí ustedes cuánto les pasó eso aquí, nada. Tiene un lag. Y si lo desconecta y lo vuelve a conectar. No me atrevo a hacer. Respondamos la pregunta, muchachos. Ahí dice, no sé por qué se me lo cambia. La glándula lagrimal principal está compuesta por tejido epitelial, no conectivo como dice, epitelial para
que con lo que habíamos revisado ahí ya evidentemente son muchos más el número de correctos y para obviamente secretar la lágrima y principalmente el componente acuoso. No secretar hormonas, no absorbe la lágrima porque ella no absorbe sino que la secreta. Profe, una pregunta. ¿El componente acuoso se vuelve también un adherente para el componente lipídico? ¿O... No, lo que pasa es que por condiciones de gravedad y por condiciones osmóticas, todos sabemos que el lípido y el agua no claro. están juntas, entonces ellas se separan. Claro, sí. El lípido forma una capa en la superficie evitando que se evapore. Pero entonces ahí volviendo para el tema que pasa. Resulta que si yo tengo taponadas las glándulas de meibomio por suciedad, por maquillaje, ahora que ustedes vean en fisiología, incluso con sus mismos compañeros y compañeras, cuando lo sienten, hay, por mucha limpieza que crea uno que se hace, cuando uno se sienta en lámpara hendida y ve todo el borde libre del párpado, ve, son las capas, porque son capas de maquillaje, una sobre la otra, viejo, acumulado, polvo, ceniza y muchas otras partículas. Y si ahí, como les decía, aparte de eso, se acostumbran a utilizar aceites para la limpieza, aquí creo que todavía se conserva mucho una práctica de utilizar, porque no sé si es creencia, ya ustedes miran si es realidad o no, a utilizar aceite de ricino para que las pestañas crezcan. Pues eso se ha escuchado por ahí que se aplican aceite de ricino para que las pestañas crezcan. Pero es aceite. Entonces el aceite lo que va generando es el taponamiento. Y ni hablar, que eso merece otro capítulo aparte, el tema de las pestañas postizas. Y más el pegante que se utiliza, porque ese pegante pues también tiene una concentración que hace que se vuelva así, más grasoso. Por eso también ahí a eso nos toca a veces nosotros tener en cuenta esas condiciones para yo poder saber si lo que yo le puedo formular a mi paciente lo puedo formular en un medicamento a base de colirio, es decir en gotas, o a base de ungüento, que es en gel. Porque hay muchas veces, y eso es muy común, que a los pacientes cuando tienen problemas, por ejemplo como la blefaritis desencadenada por mucha producción de grasa, les mandan antibiótico y antiinflamatorio en ungüento. Entonces yo creo que aquí conocen el Entracidez, que es un tubito que es en ungüento, ¿cierto? Un antibiótico muy común, muy utilizado, pero que viene con antiinflamatorio para aplicar en la superficie. Se lo aplican para la blefaritis y en vez de mejorar empeora. ¿Por qué? No por el medicamento, sino por el vehículo excipiente en el que viene ese medicamento, que es grasa. Entonces yo no puedo solucionar un problema y empeorarlo a la vez. Entonces por eso es que me toca tener en cuenta todas esas consideraciones. Si uno maneja moto, si uno trabaja lo que ya les decía ahorita, los ventiladores, el viento de frente, etc. Profe, ¿eso también lo afecta las alergias? El frote sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, y particularmente en el caso mío, yo soy un paciente que soy alérgico, yo creería que 1000 y 2000 veces a su máxima potencia. ¿Qué sucede a mí? A mí la alergia me da una inflamación en todo el borde del párpado, que no necesariamente es una blefaritis, y termina incluso tapándome el punto lagrimal, lo que provoca una epífora, ¿cierto? Y entre cuando yo esté más con el cuadro alérgico más severo puede provocar eso. Entonces eso puede provocar lo mismo que el frote. De hecho, miren, seguramente ustedes lo van a ver en clínica, pero por ejemplo, algunos defectos refractivos no corregidos pueden ayudar a favorecer que se presente blefaritis, en los niños sobre todo. Imagínense un niño hipermétrope de 4 dioptrías que trata de facultarlo, porque acuérdense que la hipermetropía se faculta, que trata de facultarlo y él sin las gafas en el colegio estudiando, en la escuela. ¿Qué va a generar un esfuerzo? Ese esfuerzo que va a provocar la sintomatología típica de la hipermetropía facultativa. ¿Cuál es? La astenopia, la cefalea, el ardor, la fotofobia y el frote. Entonces, ¿qué va a hacer un niño con esa hipermetropía? Además de toda esa sintomatología, desencadenar una blefaritis. Que a él lo tratan la blefaritis con los medicamentos, le tratan el antibiótico, le tratan el antialérgico, le tratan el antiinflamatorio y el peladito sigue con la blefaritis. ¿Por qué? Porque la causa no se ha solucionado. ¿Cuál era? La blefaritis. La hipermetropía. Yo no estoy diciendo con eso que exista una blefaritis por hipermetropía, pero que un defecto refractivo no corregido puede llevar a eso. Sí, es. O mal corregido también. Vean, esto apenas está saliendo. Entonces, mira, aquí está. Estaba. Y se bloqueó.
ahí tienen en sus presentaciones, ahí está un cuadrito tipo diagrama que resume la clasificación de el tejido epitelial, donde lo vamos a ver cuando es simple, las formas que pueden tener. Entonces las células pueden ser simples, pero pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Cuando son estratificadas tienen casi siempre todas las formas, pero sí, como característica, yo diría particular, es que casi siempre la superficie está primero por células planas, por aquello de que es resistente a la fricción. Por eso nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, esta piel es un tejido estratificado, por eso repiteliza, por eso regenera, ¿sí? Pero además de ser queratinizado, la superficie es plana y favorece esta fricción. Y no, con cada frote pues terminamos en una desepitelización, porque las otras células, las aladas, las cúbicas y las cilíndricas, son mucho más vulnerables o mucho más sensibles al frote, a la fricción. Por eso es que es tan importante, muchachos, incluso con el desmaquillaje. Nosotros hace ya mucho tiempo hicimos acá un estudio con estudiantes del primer semestre hasta sexto. Yo creo que yo les comentaba en clínica el semestre pasado. Desde primer semestre hasta sexto, en cada semestre se les hacía el examen queratométrico, la queratometría y la topografía, que en ese entonces teníamos una topografía solamente de cara anterior, es decir, solamente nos evaluaba la cara anterior. En el segundo semestre hacíamos lo mismo, en el tercer semestre lo mismo, en el cuarto semestre lo mismo, así hasta el sexto. Lo particular de ese estudio cuando se hizo fueron tres cosas. Lo primero es que casi que todos en primer semestre eran hemétropes, la córnea era casi perfecta, como dice el ojo esquemático, 44 dioptrías esférica, y la agudeza visual era súper. Conforme iban pasando los semestres, y ojo que no estoy haciendo una relación directa en que entre más estudie, más empeora la parte visual, pero puede haber muchas cosas, la edad, el desarrollo, etcétera, el estrés, las alergias, etcétera. Conforme iban pasando, iban cambiando esos datos. Entonces la córnea ya no era tan 44, los defectos refractivos ya no eran tan hemétropes, pero lo más curioso que encontramos y era que en la gran mayoría de las niñas, la parte superior de la córnea daba una topografía, un color rojo. Y todos sabemos que el color rojo en las topografías, que es un color cálido, habla de una curvatura más alta de la referencia. ¿Cuál es la referencia? 44. Si está por encima de 44 es curva alta, si está por debajo del 44 es plana, ¿cierto? Estaba en toda la parte superior más curva, lo que nos permitía como deducir, porque como les digo era de elevación, era de cara anterior, no nos permitía evaluar la paquimetría, era que toda esa parte superior estaba más delgada. ¿Cuál era la razón para que estuviera más delgada conforme pasaba el tiempo? El desmaquillaje. Porque no sé, pues me imagino las niñas tendrán más, bueno, las niñas, algunos niños tendrán más experiencia de eso, pero cuando se desmaquillan el frote lo hacen muy fuerte. ¿Y sobre qué? Sobre la córnea. Entonces lo ideal, y miren, pareciera que no tuviéramos nosotros que ver nada en eso, pero a veces hasta en eso hay que hablarle a los pacientes, ¿cierto? Porque el paciente no tiene por qué saber que existe todo esto. Paciente que va a poder saber un ama de casa, y no estoy estigmatizando ni pormenorizando, pero una persona que no tenga nada que ver con el área de la salud y mucho menos con la optometría o la oftalmología, ¿por qué va a saber que existe un epitelio, que ese epitelio puede adelgazarse, que esa córnea se puede afectar? Que no tiene. Lo único que hace es frotarse, ¿cierto? O limpiarse para desmaquillarse. Entonces, ahí lo ideal toca decirle, mire señora, o mire niña, o mire muchacho, cuando se vaya a desmaquillar, si se va a desmaquillar el párpado de abajo, trate de mirar arriba para que el frote lo haga sobre la esclera y no sobre la córnea. Y lo mismo, cuando se va a desmaquillar arriba, que mire hacia abajo para que suceda igual, ¿cierto? Porque miren, esas niñas, el caso puntual fue eso. Y después de eso empezamos a hablarles a los estudiantes de primer semestre y les hablamos de eso. Y créanme que las condiciones cambiaron. Ya no veía unos enrojecimientos o ese color rojo en la topografía en las niñas, porque resulta que eso no estaba sucediendo. Entonces miren ahí lo importante que tener en cuenta eso para evitar que hayan cambios en el epitelio que se van a ir afectando en los pacientes por las condiciones. Entonces aquí vemos, se divide en simple. El simple puede ser plano, cúbico, cilíndrico. El estratificado tiene todas. El pseudoestratificado, que no es varias capas, sino que son una sola capa con diferentes niveles de su núcleo, y va a provocar eso. Y la otra forma de clasificarse es de acuerdo al
a las características de su superficie, es decir, si hay o no cilios y si hay o no queratina. Acuérdense que la queratina solamente está en epitelios planos. Cuando no hay queratina, pues estamos hablando de epitelios húmedos o que están completamente humectados. Profe, una pregunta, pues no sé si es que no recuerdo, pero de transición, ¿qué es? ¿Qué es lo que...? Bueno, un epitelio de transición pues básicamente es aquel que está en un proceso de cambio, por ejemplo, lo que hablamos ahorita acá, que van migrando del interior hacia el exterior para hacer el proceso de repitelización y que están muy cercanos o muy adheridos a la membrana basal, ¿cierto? A la membrana basal que los separa, sea de semen, sea de Bowman o sea la membrana corporal que nosotros tenemos antes de entrar en contacto con el tejido conectivo. Bueno, ahí van a ver ustedes que existen diferentes ejemplos y dónde podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo las células planas simples, una sola capa de células planas simples, tienen que estar en zonas donde haya mucha presión, por ejemplo, en el interior de los vasos sanguíneos. Acuerden que esos vasos sanguíneos pues, son sometidos a mucha presión por el tema de la presión arterial, que a veces puede ser muy variable. El otro que vemos ahí son las células cúbicas simples, es decir, una sola capa, pero de células cúbicas. Esas son básicamente, las podemos encontrar ahí sí ya en el ojo, en el cristalino y en el epitelio pigmentario de la retina, ¿cierto? Que son entre más alargadas, es decir, entre menos planas sean, más sustancias secretan. Entonces, por ejemplo, en el epitelio pigmentario de la retina, ¿por qué? Pues tienen que secretar. ¿Qué? Pues pigmento, que es el encargado de dar la forma a la cámara oscura. En el cristalino, ¿qué secretan? Acuérdense que el epitelio es el encargado de secretar la cápsula del cristalino, que es la que le da la elasticidad para que el cristalino haga su proceso de acomodación y relajación. Entonces, las planitas solitas tienen menos posibilidad, pues por ser más pequeñas, de poder secretar. Entre más largas sean, más secretan. Las células caliciformes, por ejemplo, son más alargadas y secretan moco. ¿Sí? Las células cilíndricas simples, obviamente ellas están, las que acabamos de hablar, las caliciformes, las que secretan el moco, por ejemplo, no solamente a nivel de la superficie ocular, sino también en las vías intestinales, que son las encargadas de movilizar todo el bolo alimenticio para poder hacer todo el proceso. Dicho de paso, ahora que hablo de ese bolo alimenticio intestinal, ¿quién de aquí ha escuchado que los gatos generan alergia? ¿Y por qué? El pelo. Las heces generan otra cosa que es la toxoplasmosis, que eso es un poco más complejo y eso por un parásito. Pero mira, si yo les dijera que ni siquiera es el pelo. Resulta que en la saliva del gato, a razón de una producción de las células epiteliales que tienen ellos en todo su sistema digestivo, en la saliva del gato hay unas enzimas que son necesarias para ellos, para su proceso alimenticio, para su degradación y para todo el proceso metabólico cuando comen. Esa enzima, que es exclusivo de esa especie, a los seres humanos, a su gran mayoría, no a todos, pero a su gran mayoría, genera una reacción alérgica, una hipersensibilidad tipo 1. Yo creo que ustedes han escuchado que las hipersensibilidades existen por lo menos 4 tipos. Tipo 1 es que la reacción es inmediata. O sea, yo entro en contacto con mi alergeno e inmediatamente hago la reacción, ¿cierto? Y la tipo 4 es la que puede dar reacción hasta 72 horas después. Usted puede haber comido algo ahora que le hizo una reacción alérgica y puede a los 72 horas le da y usted ya no sabía qué fue, porque pues de ahí para allá que tanto comido. Entonces esa reacción tipo 1 es esos pacientes que entran a una casa donde hay gato y empiezan a estornudar. Pero vuelvo y le repito, ni queda el pelo. ¿Qué pasa? Resulta que ellos se acicalan todo el tiempo y el pelo queda impregnado de esa enzima, de esa saliva, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace que a uno le genere esa reacción. Porque si fuera el pelo del perro peludo, o hasta el pelo de cualquiera de nosotros, podría ser factor de reacción alérgica en muchos de nosotros. Y no es el pelaje como tal, porque si tuviéramos que comparar entre el perro y el gato, realmente es mucho más alérgico el gato que el perro. Y ojo que no estoy estigmatizando con eso los gatos, porque pues tampoco. Y mucho menos es un tema tan sensible, porque a veces el niño viene alérgico y en la casa quieren, yo creo que más al gato que al niño, no le va a decirle saquen del gato.
Profe, ¿los perros también tienen la Pero misma si hay enzima? contacto directo, el contacto directo puede generar que haya mayor reacción alérgica. Entonces yo no me sirve que yo al niño le trate la alergia, le mande los medicamentos y el niño con las ojeras, la nariz toda roja, los ojos todos irritados, porque el factor lo tiene ahí, lo que le desencadena. Lo mismo sucede, y cuando hablemos de conjuntivitis alérgica, vamos a tocar este tema, lo mismo sucede con las fundas de las almohadas, y con esto vamos a cerrar. Las fundas de las almohadas son tal vez el primer foco para factores alérgicos que hay en un hogar. ¿Por qué? Porque resulta que todos, salvo pues que tengamos el hábito, que como muchos, algunos tenemos el hábito de todas las noches bañarnos, ducharnos, pero uno entiende que las mujeres no lo pueden hacer todo el tiempo por el tema del cabello, ¿cierto? Ducharse todas las noches. En el cabello, todos los ácaros y de la polución que se recoge en la calle, pues se quedan acumulados ahí. Cuando yo llego por la noche, pongo mi cabeza sobre la almohada, pues todos esos ácaros están ahí y van a entrar en contacto después con ¿qué? Con nariz y con ojos, y es la rinitis y la conjuntivitis al orden del día todo el tiempo. Entonces uno con tratamiento, uno con medicamentos, uno con lubricante y la alergia todo el tiempo. Entonces, pues como no es tan fácil lavarse el cabello todos los días, pues para algunas mujeres, lo repito, porque por ejemplo yo hace mucho tiempo opté el hábito de bañarse todos los días en las noches, lo que sí puede hacer uno es estar cambiando las fundas de las almohadas. Entonces una de las recomendaciones que uno le puede decir a los pacientes es laven la funda de las almohadas constantemente, cada 2, ojalá cada 2 días. ¿Por qué? Porque todos los ácaros quedan ahí, y evite que esa funda de la almohada termine amarilla, el sudor de todavía nunca la cambian, y ahí es donde entran muchos problemas, ¿sí? Lo mismo sucede con las cortinas, con las alfombras, con los peluches, con el polvo, etc. Eso vamos a hablar después de eso. Y eso tiene que ver mucho con la lágrima que hemos visto ahora. Entonces miren muchachos, con esto cierro. Si ustedes se dan cuenta, solamente estamos en el tejido epitelial y mire todo lo que nos da para hablar. Y solamente hablamos de una sola estructura, bueno, de 2, el glándula lagrimal y córnea. Pero epitelio hay en muchas otras partes del ojo. Y así cada uno de los tejidos. Entonces por eso es que es tan importante, y para mí nunca va a sobrar como esta contextualización, porque créanme que en esa plataforma es donde se sustenta todo lo que nosotros vamos a ver. Y mire que sin ser de manera directa, mucho de lo que hemos mencionado pues tiene que ver con patología. Entonces hablamos de ojo seco, hablamos de conjuntivitis, hablamos de blefaritis, hablamos de alteraciones asociadas al tema de los tejidos. Entonces muchachos, para la próxima semana la idea es revisar, pero revisen porfa bien lo de los tejidos, ¿sí? Ya el epitelial pues lo hemos trabajado un poquito, ya nos queda faltando conectivo, muscular y nervioso. La idea es que ya el martes terminemos todo eso y no tengamos esos problemas, para que a partir del jueves ya les digo que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos. Venga.